¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios hizo todo un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué nos enseña eso sobre el pecado, la salvación y el amor de Dios? En este video vamos a descubrir juntos la profunda historia detrás de cada sacrificio y cómo todo apunta al sacrificio perfecto de Jesús. Si quieres entender mejor el plan de Dios para salvarnos, quédate conmigo porque esto te dará una comprensión más clara del sacrificio de Cristo y su papel en nuestra salvación. Si te gusta conocer y aprender más de la verdad de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal Campeones de la Verdad y actives la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar compartiendo. Además, me encantaría que dejes un comentario en la parte de abajo con tus dudas o ideas para que podamos conversar juntos. Con eso dicho, vayamos al contenido de este video. La primera imagen que vemos de Dios después del pecado del hombre es conmovedora. Está caminando por el huerto en la frescura del día, llamando a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Adán había desobedecido, se había escondido, pero Dios no lo dejó. Lo busca, lo llama. Estas son las primeras palabras de Dios al ser humano después de la caída. Eso dice mucho sobre quién es Él. No viene con gritos ni con castigos, viene buscando. Es una escena parecida a la del padre del hijo pródigo, que todos los días mira en el horizonte esperando el regreso de su hijo y cuando lo ve venir, aún estando lejos, dice que corre a abrazarlo. Eso se encuentra en Lucas 15:20. También nos recuerda al pastor que deja las 99 ovejas para ir en busca de aquella que se ha perdido. Y cuando la encuentra se alegra más por esa una que por las demás que no se habían extraviado. Eso está en Mateo 18:12 al 13. Adán no entendía del todo lo que había hecho. Dios le había dicho que el pecado traería muerte. Pero ¿cómo iba a entender algo que nunca había visto o vivido? Entonces Dios hace algo muy significativo. Cubre a Adán y Eva con pieles de animales. Es decir, un animal tuvo que morir para cubrir su culpa. Imagina a Adán y Eva viendo a ese cordero inmóvil, desangrado. Por primera vez entendía el precio del pecado. Y ahí en silencio empezó a comprender algo más. Si la consecuencia de la desobediencia era la muerte eterna, entonces tendría que morir él o alguien más en su lugar. Y ese lugar solo lo podía tomar el Cordero de Dios. Desde ese momento, cada vez que sentía esa piel sobre su cuerpo, no solo recordaba su error, también recordaba que había esperanza y que había salvación. Dios tiene que apartarlos del huerto. Por eso Dios dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Echó pues fuera al hombre. Fue un acto de amor. No quería que vivieran para siempre en un estado caído, atrapados en su dolor. Aunque dejar su primer hogar para Adán y Eva fue doloroso, fue más doloroso para Dios y les muestra que no están solos. Aún en medio del castigo, les da una prenda de su amor. La escena en la que Dios mismo hace ropa para Adán y Eva justo antes de expulsarlos del Edén es una expresión poderosa del amor divino. Les confirma que a pesar de su pecado, aún se interesa por ellos y no los desprecia. Como un padre que abriga a su hijo antes de salir al frío, Él los cubre con su amor, sabiendo que están por enfrentar un mundo difícil. Desde el principio, Dios quería tener una relación cercana con el ser humano. Ese era su plan en el Edén, comunión directa, sin barreras, pero el pecado lo cambió todo. Adán y Eva tuvieron que salir del paraíso y el dolor, el sufrimiento se volvieron parte de su vida. Años después dio esta orden a su pueblo.
En el libro de Éxodo capítulo 25 y versículo 8, Él dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¡Qué amor tan increíble! Dios no soporta estar lejos de nosotros. Su plan no fue dejar a la humanidad sola, sino estar entre su pueblo, lo más cerca posible. Aunque el pecado marcara cierta distancia, por eso, aunque no podían acercarse a Él directamente, Dios estaba allí, habitando en medio del campamento. Y cuando Jesús vino a este mundo y nació, el mensaje fue el mismo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es el ideal cristiano vivir en comunión con Dios, caminar con Él. Años después de Adán y Eva, al pueblo de Israel le fue difícil entender la gravedad del pecado. Mientras Moisés recibía la ley de Dios, ellos adoraban el becerro de oro. Por eso Dios estableció el sistema de sacrificios para que entendieran las consecuencias del pecado. Y así como sus primeros padres lo entendieron y cómo sin el sacrificio de Jesús estarían perdidos. Así como en el Edén un cordero fue sacrificado para cubrir a Adán y a Eva, ahora Dios les enseñaba a través de los sacrificios y de la sangre que había un sustituto. Abraham entendió esto también. Cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá del cordero, hijo mío. Y así fue. Cuando levantó el cuchillo, Dios le detuvo y en ese momento Abraham vio un carnero atrapado en la zarza. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Jesús mismo dijo, Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se alegró. En ese carnero, Abraham vio a Cristo y entendió que Dios ya había provisto todo lo necesario para nuestra salvación. Dios quería enseñar a Israel la misma lección que Abraham había aprendido, que hay una manera de acercarse a Él, a pesar del pecado. Así como Jesús, estando en la tierra, explicó temas espirituales con parábolas, esta lección la hizo a través de símbolos: el cordero, el becerro, el carnero, el macho cabrío, las palomas, las tórtolas. Cada sacrificio, cada gota de sangre derramada tenía un propósito, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice en Hebreos 9:22. La sangre se rociaba sobre el altar, sobre el velo e incluso delante del arca. Los sacerdotes explicaban, intercedían y así el pueblo iba aprendiendo cómo volver a acercarse a Dios. No estaban condenados. A través de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, podían tener comunión con Él. Al ser lavados por su sangre, sus pecados eran borrados y al vestirse con las pieles, se vestían de la justicia de Cristo. Todo esto era lo que Dios quería enseñar con el sistema de sacrificios. No era un ritual vacío. Sí, la ley los condenaba, pero el sacrificio del Cordero les ofrecía vida. El sistema del santuario era el Evangelio en forma visual. El Antiguo Testamento, donde está el santuario y sus rituales, es la sombra. El Nuevo Testamento, donde vemos a Jesús morir en la cruz, es el cumplimiento que prepara el camino y el otro lo revela en plenitud. Desde Adán y Eva, Dios enseñó que el pecado trae muerte. Cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero por todo el pueblo y cada ofrenda llevaba el mismo mensaje: el pecado tiene un costo y ese costo es la vida. Esta verdad es tan urgente hoy como lo fue entonces. Aunque muchos hoy piensan que el pecado es algo trivial o inevitable, pero en la Biblia es clara: la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entender bien esta relación entre pecado y muerte nos ayuda a apreciar mejor el Evangelio. No es un simple pasar por alto nuestros errores. El perdón tiene un costo: la vida del Cordero de Dios.
Hoy algunos creen que Dios podría perdonar sin la cruz, sin el sacrificio de Jesús, pero la verdad es que la salvación tiene un precio y ese precio fue pagado por Cristo en la cruz. Amigos, la invitación de hoy es a mirar el sacrificio de Jesús con ojos nuevos, a entender que su muerte no fue coincidencia ni una maldad provocada por judíos y romanos, sino parte de un plan perfecto de Dios para salvarnos. Porque aunque el pecado trae muerte, en Cristo hay vida eterna. Y esa vida está disponible para todos los que quieren creer, los que confiesan y confían en Él. Que este mensaje renueve tu esperanza y te acerque más al Dios que busca, que cubre y que ama sin medida. Que el Señor te bendiga.